La esperanza. Vimos que para vivir una vida de intimidad con el corazón sacratísimo de Jesús y utilizar sus inefables riquezas, es indispensable la fe. Pero unida con esta virtud de la fe está la esperanza, que es como su complemento natural. Están enlazadas tan íntimamente estas dos virtudes que la Sagrada Escritura define la una por la otra. Cuando dice que la fe es la sustancia de las cosas que esperamos, y frecuentísimamente San Pablo en sus epístolas pasa a hablar de una a otra virtud como de dos cosas que están inseparablemente unidas entre sí. Y es natural que así sea, porque la fe nos descubre las cosas celestiales, nos da a conocer a Dios, los caminos que Él conduce y nos introducen en un momento nuevo, en un mundo divino. Pero ese mundo divino sería para nosotros un tormento si no tuviéramos la seguridad plena de que un día entraremos en él. Poseeremos las riquezas que contemplan y gozaremos de la felicidad que en medio de la sombra se nos descubre. La esperanza es la que nos da la santa seguridad de que todos esos tesoros serán nuestros y que en parte lo son ya. Por eso nuestro Señor, que hizo todo con admirable sabiduría, juntamente con la fe y la caridad, puso en nuestras almas la esperanza, virtud importantísima, pero por desgracia muy olvidada, que tiene muy pocos devotos. Como en otro lugar hice ver, en las virtudes prácticas, en realidad todas lo son, pues si no fueran prácticas, no serían virtudes. En esas virtudes que consideramos como más prácticas, más a nuestro alcance, y vemos su fin, su utilidad, su provecho, con más facilidad, y por eso nos atraen más, como la humildad, la mortificación, la obediencia. Pero la esperanza es poco conocida, poco cultivada, porque las almas no se dan cuenta exacta de su importancia, de su necesidad. Por eso les parece poca práctica. Sin embargo, es una de las tres virtudes teologales, es decir, de las más excelentes de todas las virtudes, absolutamente indispensable para nuestra santificación. Imaginemos que tuviéramos la fe sin la esperanza. Por la fe veríamos a Dios imperfectamente, en medio de la sombra, pero la veríamos al fin y comprenderíamos que Dios es el único que puede llenar nuestro corazón, que es nuestra dicha, nuestra única felicidad. Pero sin la esperanza no tendríamos la seguridad de gozar algún día de Él, ni siquiera la certeza de enderezar con seguridad nuestros pasos hacia la posición de esa felicidad. Entonces, la vida sería para nosotros un tormento, el súplico de Tántalo, sumergido en el agua y muriéndose de sed. Sería preferible no vislumbrar nuestra felicidad, pues aunque no nos llenaran los bienes de la tierra, nos conformaríamos con ellos. Cuando un campesino no ha visitado nunca una ciudad y no se da cuenta de sus comunidades, diversiones, etc., vive contento y feliz en medio del campo, llevando una vida pobre y austera. Pero si va a la ciudad y empieza a gustar sus comunidades, placeres, al volver al campo ya no está contento, ya no vive feliz.
echando de menos los refinamientos de la civilización. Así nos pasaría a nosotros por la fe. Somos introducidos en un mundo nuevo y divino, de manera que ya no nos satisfacen las cosas de ese mundo y suspiramos por las eternas. Pero si no fueran asequibles, si no tuviéramos la seguridad de alcanzarlas, que nos dé la esperanza, la vida, repito, sería para nosotros un tormento. Pudiera objetarse que la esperanza no es necesaria en la vida espiritual, porque basta la fe y la caridad. La fe me descubre a Dios, la caridad me enamora de Él. Con luz y amor, ¿qué más necesito? ¿Qué importa conseguir o no la felicidad que entreveo? Amo y eso me basta. El amor debe ser desinteresado. Me conformo con amar a Dios, como esos santos heroicos que han llegado a decir: si me he de condenar, no importa. Por lo menos durante los días que viva sobre la tierra, amaré a Dios. Le serviré y me sacrificaré por Él. La generosidad, el desinterés del amor hacen que no sea necesaria la esperanza, pero no es así. Muchos han sufrido esta ilusión y la Iglesia ha condenado este error. Han visto con desprecio ese anhelo de nuestros corazones de poseer a Dios como nuestra recompensa y juzgar erróneamente que el amor producido por la esperanza es un amor imperfecto y un obstáculo para el amor puro. La Iglesia condena esta doctrina, repito, y con mucha razón, porque es un desinterés mal entendido. El que prescinde de la esperanza, no es posible que podamos prescindir de la recompensa divina que el Señor nos ha prometido, por generoso y desinteresado que sea nuestro amor, porque no sería humano ni divino tampoco. No sería humano prescindir de la felicidad, como no sería el que alguno pretendiera para hacerse santo, no comer, ni dormir, ni respirar. Sería un absurdo, como si alguien dijera: yo me asemejaré a los ángeles, dejaré esas groserías, necesidades y buscaré la manera de vivir en un éxtasis continuado, sin comer, sin dormir y hasta sin respirar. Sería un candidato seguro para el manicomio. Pues bien, cosa semejante es tratar de prescindir de la recompensa esencial de esa felicidad, que consiste en la posesión misma de Dios. Se puede prescindir de las recompensas accidentales y trabajar y sufrir únicamente por complacer a Dios y glorificarlo. Pero prescindir de la felicidad no es posible, porque este anhelo es la base de todos nuestros deseos y de todas nuestras aspiraciones. ¿Por qué queremos amar? ¿Por qué nos lo resolvemos a sacrificarnos? Sin duda que por motivos muy generosos, para glorificar a Dios, para complacerlo, para manifestarle nuestro amor. Pero, ¿por qué queremos todas esas cosas? ¿Por qué Dios es bueno? Porque es digno, porque lo merece. Pero si ahondamos más, encontraremos forzosamente esta última razón. ¿Por qué sé que glorificándolo, dándole gusto, amándolo, seré feliz? Querer destruir ese deseo sería tanto como arrancar la raíz de una hiedra, y querer conservar
la lozanía de su follaje. A primera vista, todo quedaría intacto, pero al poco tiempo, destruida la raíz, se sacaría la hiedra. El sentimiento fundamental de nuestro corazón, verdaderamente imprescindible, es el amor a nuestra felicidad. Solamente por una ilusión podemos prescindir de él. Así es nuestra psicología. Todos nuestros efectos, todos nuestros sentimientos, todos nuestros heroísmos, todas nuestras generosidades y todas nuestras audacias tienen como raíz profunda el anhelo de nuestra felicidad, acto primero de nuestra voluntad y base raíz de todos sus actos. Por eso, la doctrina que quiere prescindir del deseo de nuestra felicidad no es humana e ignora completamente nuestra psicología. Admiremos aquí de paso la sabiduría de la Iglesia, que no sufre ilusiones, que no se extravía ni a la derecha ni a la izquierda. Los hombres a las veces con entusiasmo exagerado se olvidan de la realidad. La Iglesia no lo mismo. Condena a los que atacan nuestra naturaleza, como a los que atacan la naturaleza de Dios. Por eso ha condenado a los que desprecian la esperanza. Necesariamente deseamos ser felices. El concepto de la felicidad, como el modo de alcanzarla, podrán variar según las diferentes doctrinas y criterios. Pero no podemos prescindir de ser felices, sería una especie de suicidio. Algunas veces los santos han llegado a aceptar la condenación eterna para glorificar a Dios. Pero estos arranques de amor de los santos son verdaderas locuras, propias para expresar la magnitud de su amor, pero que si hicieran a sangre fría, no sería aceptable aceptar la condenación en plena luz y con toda serenidad. Es imposible. La condenación es el pecado eterno, y quien ha de aceptar el pecado, no digamos por la eternidad, ni siquiera por un momento. Todavía se pudiera objetar diciendo: yo aceptaría la condenación si en ella no hubiera pecado. Pero la condenación es la separación de Dios. ¿Y quién puede prescindir eternamente de Dios? ¿Por qué amor? Se dirá, pero ¿qué clase de amor es el que prescinde del amado? Son juegos de palabras. Es algo absurdo, como si dijera: tengo tanta sed que no tomaré una gota de agua jamás. Absurdo. Tengo tanto amor que prescindo del amado. Absurdo también. Si el amor es ansia de unidad, si el amor es anhelo de posición, que la posición se retarde o se alcance a costa de sacrificios enormes, es preciso que después de esa serie de esos esfuerzos y de sacrificio, por lo menos allá en la lejanía, está la unión, el amado, la felicidad. Prescindir de la felicidad tampoco es divino. Nuestro Señor siempre pone delante de nuestros ojos la recompensa de todos nuestros esfuerzos y de todos nuestros sacrificios. Recompensa que es Él mismo. Pero eso a Abraham le decía: yo mismo seré tu recompensa, demasiado grande. Y David afirmaba: inclinaré mi corazón a absorber tu ley por la recompensa. Por eso es indispensable en la vida cristiana
la esperanza que nos da la seguridad de la recompensa, la esperanza que nos da la seguridad de la que nos basta querer para recorrer todos los senderos que conducen a Dios, precisamente porque la esperanza tiene por objeto nuestra felicidad. Por eso es una de las virtudes teologales, puesto que nuestra felicidad es Dios. La esperanza, al darnos anticipadamente nuestra felicidad, en cierto sentido, en cuanto nos da la seguridad de alcanzarla, nos da también anticipadamente a Dios mismo. El objeto de la esperanza es Dios. Dios como nuestra recompensa, Dios como nuestra felicidad, Dios como el colmo de nuestras aspiraciones y de nuestros anhelos. La fe nos da a conocer a Dios. La esperanza nos hace poseer anticipadamente en cuanto que nos da la seguridad de poseerlo. La caridad nos une a Él de una manera más perfecta y deliciosamente. Nos hace gustar su posición desde nuestro destierro. Es otro aspecto de la posición de Dios, más íntima, más santa y me permite la palabra más divina. Pero la esperanza también toca a Dios y lo toca con nuestra felicidad, al mismo tiempo que como nuestro apoyo y nuestra fuerza, puesto que tenemos la seguridad de unirnos a Él, apoyados en una omnipotencia, en su bondad y en sus promesas fidelísimas, que jamás pueden dejar de cumplirse. Consideremos también el influjo que la esperanza tiene en nuestra vida espiritual. Produce en nosotros la fuerza, el vigor, el entusiasmo, la audacia. Por experiencia sabemos que la vida espiritual es dura, es penosa, exige continuos sacrificios. Por consiguiente, para poder vivirla en toda su integridad y perfección, necesitamos vigor, pero no cualquiera, sino un vigor entusiasta, audaz, que nos haga vencer todas las dificultades y para sobre todo todos los obstáculos. Necesitamos sentir en nuestro corazón algo de lo que han sentido los héroes cuando han acometido una empresa y han tenido que luchar contra todo género de dificultades. Los hombres mediocres, los hombres vulgares, son incapaces de realizar una empresa noble y audaz. Falta entusiasmo, le falta energía para realizar una empresa heroica. Se necesita ese valor audaz, ese entusiasmo excepcional que admiramos en el corazón de los héroes. Pues bien, el cristiano que aspira a las perfecciones tiene que vencer muchas dificultades, tiene que llevar a cabo mucho sacrificio, tiene en una palabra que realizar una empresa heroica. Por tanto, necesita audacia, entusiasmo, vigor indomable. Y todo esto lo comunica la esperanza. Con razón, aseguró Pío XI que el optimismo cristiano está íntimamente vinculado con la virtud de la esperanza. Por eso, cuando la virtud de la esperanza no está bien desarrollada en un alma, acaba esta por ser víctima de la depresión y del desaliento que impiden su progreso en la virtud y detienen su carrera triunfal hacia Dios. Más aún, la estación y la hacen retroceder. Quien no conoce
por propia experiencia las consecuencias fatales que el desaliento produce en el alma, es una tentación frecuente en la vida espiritual que paraliza innumerables almas. ¿Cuántas veces un alma va progresando rápidamente de virtud en virtud, de sacrificio en sacrificio, de caridad en claridad, pero la invade el desaliento y todo se viene abajo? Parece que se ha extinguido la luz que iluminaba su camino, que su actividad se ha paralizado, que se agotaron las fuentes del amor que llevaba en lo íntimo de su ser. Es preciso que venga nuestro Señor y le diga, como decía a los paralíticos en su vida mortal: levántate y anda. El desaliento es una especie de parálisis espiritual. Por eso es necesario la esperanza. Cuando se ha desarrollado plenamente en el alma, se acaban las depreciaciones, los desalientos, el alma se lanza al esfuerzo, a la lucha, al sufrimiento, sin pensar ni por un instante que puede ir al fracaso, sin dudar un momento del triunfo futuro, porque ha sido constituido singularmente en la esperanza, porque en su corazón resuena la palabra del apóstol: todo lo puedo en aquel que me conforta. Santo Tomás se propone este problema. La desesperación, uno de los pecados contra la esperanza, es el peor de los pecados. Y contesta que absolutamente hablando no es el peor, porque hay otros pecados más graves, como son los pecados contra la fe, la incredulidad, por ejemplo, y sobre todo por el odio a Dios, que es un pecado satánico y el peor de todos. Pero agrega el santo que aun cuando en sí mismo no sea el mayor de los pecados, prácticamente puede considerarse como el más desastroso, porque nos priva de los medios para salir del pecado. Y cita las palabras de un santo padre: los demás pecados llevan al borde del abismo, pero la desesperación nos hunde en él. Es lógico que así sea, porque cualquier pecado que tengamos la desgracia de cometer, la esperanza o locura, aunque sienta hundido en todos los crímenes, si conservo la esperanza, ella es la ancora que me salva. Pero si la he perdido, por el hecho mismo me he cerrado los caminos de Dios, las puertas de la salvación, y verdaderamente me he hundido en un abismo. No quiero decir con esto que la desesperación sea irremediable, porque para Dios no hay nada irremediable, y su misericordia infinita desciende a todos los abismos. Sin embargo, una de las más terribles y peligrosas tentaciones en la vida espiritual es el desaliento y sobre todo la desesperación. En cambio, cuando la virtud de la esperanza va creciendo en nuestra alma, nuestra fuerza se va multiplicando, nuestro vigor va aumentando también, y nuestra salud espiritual se hace cada vez mejor, por lo cual debemos conservar y acrecentar en nuestras almas la virtud de la esperanza. Para las almas que siguen la espiritualidad de la cruz, con mayor razón, la esperanza es una virtud indispensable, porque tienen razones especiales para cultivarla. Desde luego, por las estrechas relaciones que la esperanza tiene con el dolor, todas las almas que trabajan en su perfección
tienen que sufrir, pero de una manera especial. Las que tienen como misión consolar los dolores internos del corazón de Jesús. ¿Qué sufrimientos son propios de esta vocación? Penas interiores, sobre todo ya que estas almas en una forma o en otra deben participar de los dolores internos del corazón de Jesús, ya que en el centro de su vida es la cruz interna de ese corazón. El dolor está íntimamente ligado por la esperanza. Las dos virtudes del destierro en la otra vida, o no, ni esperanza ni dolor, dice el Apocalipsis. El Señor enjugará las lágrimas de los bienaventurados y ya no habrá ni luto, ni gemidos, ni dolor. Por todas estas cosas ya pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, hago nuevas todas las cosas. Pero en el destierro, cuanto necesita el dolor y la esperanza, y así unidos, porque mutuamente se prestan apoyo. La esperanza nos da la fuerza necesaria para soportar el dolor. A su vez, el dolor aviva la esperanza. Parodiando al filósofo que dijo: pienso, luego existo, pudiéramos decir: sufro, luego espero. Nuestro sufrimiento abre el corazón a la esperanza, porque no serán estériles, porque tendrán su fruto, porque serán recompensados. Dice la Sagrada Escritura que la paciencia produce esperanza. Cada lágrima que cae de nuestro corazón es un nuevo paso que damos hacia la felicidad, un nuevo título que tenemos a la esperanza. Para sufrir mucho, para sufrir toda la vida, para sufrir íntimamente, necesitamos una salud espiritual robusta, así como los que tienen mucho que sufrir físicamente necesitan un organismo muy sano. De lo contrario, los deprimirá la enfermedad. Y esa salud espiritual la da la esperanza. La esperanza es la que nos hace, en cierto sentido, superiores al dolor. Es la que consuela, la que sostiene, la que guía por los ásperos caminos del sufrimiento. Es una combinación preciosa, es una fórmula celestial, el dolor y la esperanza. El dolor nos aplasta, la esperanza nos eleva. El dolor nos arrastra por las espinas de este mundo. La esperanza nos hace entrar de antemano en la morada de los cielos. Con el dolor y la esperanza podemos pasar tranquilos, animosos, sanos, llenos de vigor por los caminos de la vida espiritual. La esperanza viene a combatir esa tendencia tan común y tan desastrosa del desaliento, que no tiene razón de ser.